este caso, pues se me ha encargado este tema de hablar sobre la costumbre, poder y disentimiento parlamentario en la Cataluña medieval y moderna. Y yo este tema lo he estructurado en 4 puntos que paso a relacionarlos para que, bueno, si podemos, pues los veremos todos con... ¿Se oye? Sí. Que si podemos los veremos todos, o bueno, pues más profundidad o menos, ¿no? Disponemos de 1 hora y luego si queréis pues podemos charlar sobre el mismo. El primer punto sería la división tripartita de la historia del pensamiento jurídico en Europa continental. Para hablar de esta división tripartita a través de las fuentes del derecho y hablar pues de costumbre, de jurisprudencia y de ley. 3 fuentes fundamentales de todo ordenamiento jurídico. Pues estas 3 fuentes nos sirven como eje de reflexión para hacer como una visión tripartita de la historia del pensamiento jurídico europeo, para tener en cuenta pues, que lo que decimos hoy en día hay que contextualizarlo desde nuestro punto de vista en un mundo en donde Europa es importante, naturalmente que sí, pero es uno de los imperios, entre comillas, que existen, ¿no? Diríamos, y no es el imperio hegemónico. Tenemos el imperio hegemónico, que son los Estados Unidos, imperios emergentes como el de China, imperio de la antigua Unión Soviética como Rusia, que quiere, pues, como potencia nuclear también expandirse territorialmente, y quizá podríamos hablar de un 5º imperio, que sería la India, emergente. Esta es la realidad, creo, actual. Por lo tanto, nuestra visión es un poco eurocéntrica, pero hay que tener en cuenta que esta visión eurocéntrica en estos momentos ya no es lo que fue, que era una visión que se imponía en todas partes. Hoy en día, la geopolítica de los imperios hace que pues, Europa esté donde esté. En esta situación tiene presencia, pero también es un imperio en construcción con muchas dificultades, ¿no? Como vemos ahora con el Brexit, por ejemplo. Segundo punto serían, porque yo me voy a centrar en época medieval y moderna, serían las 3 cuestiones esenciales sobre la costumbre, y aquí me baso un poco en los trabajos de André Guron y de Jean-François Poudret, que son los siguientes. ¿La costumbre es un derecho? La primera pregunta. La segunda es, ¿la costumbre puede prevalecer a la ley? Otra cuestión que debemos intentar resolver. Y después, la tercera es, ¿cómo emerge la costumbre en las sociedades históricas? Un tercer punto de esta charla sería hablar de una figura jurídica de la experiencia sapiencial, como habla el profesor Paolo Grossi, un profesor italiano que el profesor Fabrizio Titone conoce perfectamente y que es pues, una autoridad en historia del pensamiento jurídico. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, pues, en Florencia fue el que organizó un instituto de historia del pensamiento jurídico y además hizo como unas publicaciones, los Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico, que son como de referencia obligada para este tema. Pues entonces, ¿qué figura es esta que nos interesa? Que van a crear los juristas de las universidades europeas y básicamente la matriz de las universidades europeas donde se forma la cultura jurídica europea medieval y moderna. La Universidad de Bolonia, ahí saldrá la figura de la jurisdictio. Entonces, la jurisdictio, entre comillas, como noción técnica de la potestad pública renacida. Y aquí ya introducimos la idea de un poder público que renace. ¿Por qué? Porque había entrado en crisis anteriormente, naturalmente con la caída del Imperio Romano y con la aparición de la sociedad feudal y la poliarquía. Y el último punto sería, ya para entrar en la época moderna, la forma, práctica y estilo de celebrar cortes en Cataluña. Aquí cogemos el caso concreto de Cataluña, ya diríamos aterrizamos más, ¿no? Aunque Cataluña nos va a servir para ejemplarizar esta cultura jurídica europea que es común, pero que en cada sociedad
tiene sus variantes. Y este cuarto punto sería la forma práctica y estilo de celebrar Cortes en Cataluña, y aquí intentaríamos hablar de la costumbre parlamentaria, cómo se forma el derecho parlamentario catalán histórico a través de la costumbre. Luego hablar del proceso parlamentario como concierto de jurisdicciones, este término que habremos estudiado anteriormente, y distinguiremos entre unas jurisdicciones o una jurisdictio universal, otra jurisdictio o jurisdicciones generales y unas jurisdicciones especiales, 3 niveles de potestad pública que entran en concierto para conseguir una armonía en cada sociedad. Y finalmente, el disentimiento parlamentario disciplinado en las Cortes de Monzón de 1585. O sea, vamos a, diríamos, aterrizar un poco más, en un caso más concreto, y ahí pues a ver cómo es este disentimiento parlamentario en las vías procedimentales del derecho parlamentario catalán, que son la vía de justicia, la vía de gracia, la vía de gobierno y sobre todo la vía de pensamiento. Esta vía de pensamiento que es la negociación. Y diríamos esta negociación y el disenso en materias, diríamos, generales que afectan a toda la comunidad o particulares que afectan pues, a uno de los miembros que participa en estas asambleas legislativas. Porque ahora sí que hay ley, aunque esta ley en Cataluña no se va a llamar ley, sino que se van a llamar constituciones. Y veremos por qué. Constituciones. O capítulos de corte, porque la negociación del disenso supone la iniciativa de las partes que participan en estas asambleas de cortes, que pueden presentar escritos, diríamos, con capítulos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, para hacer sus propuestas, diríamos, que disienten unas de otras, y cuando digo unas de otras, quiero decir unas cortes estamentales, en donde hay como los 3 grandes poderes sociales dirigentes de la sociedad estamental, que son los señores eclesiásticos nobles y luego los burgueses. El estamento de las ciudades, el estamento que le llaman real, porque ahí la potestad pública está protegida por el monarca, por la jurisdictio general, aunque las ciudades tienen una jurisdictio especial. Vemos esto, o sea, un poder público general que protege los poderes públicos locales de las ciudades, mientras que los señoríos de la Iglesia tienen un poder público y unas jurisdicciones señoriales, eclesiásticas o nobiliarias. Bien, para conseguir pues, que de este disenso se pase a la concordia y a la justicia. Y como conclusión de esta charla, lo que quería exponer un poco es el tránsito en Cataluña de una monarquía monista a una monarquía dualista. Es decir, de una monarquía en donde todo el poder público que va a renacer se va a concentrar en la figura del monarca, que en Cataluña el monarca no se va a llamar rey, porque viene del mundo feudal, el mundo de los vasallos, de la fidelidad, de los señores, y estos señores en Cataluña se van a organizar según la tradición del imperio carolingio, porque Cataluña en sus orígenes va a formar parte de este imperio carolingio, y este imperio carolingio va a dividir el territorio en del imperio en circunscripciones administrativas. Todo el imperio carolingio se divide en condados. También esta zona, que entonces no se llamaba Cataluña, porque no existía Cataluña, lo que luego se llamaba Marca Hispánica, una parte de la Marca Hispánica. Entonces, esta Marca Hispánica, hay unos condes que son funcionarios o oficiales de los emperadores carolingios que se ponen y disponen por ellos, y de ahí sale, frente a este poder imperial, la independencia
de Cataluña a través de estos condes catalanes, que van a ser catalanes cuando se forme la comunidad general, pero esto pasará mucho más tarde. ¿Es lícito hablar de Cataluña cuando no existe? Bueno, es una interpretación, un recurso interpretativo, como por ejemplo hablamos de la historia de América antes de que existiera Américo Vespucio, ¿no? ¿Es lícito hablar de historia de América para la época de los mayas o de... Bueno, hay que entenderlo de esta forma, naturalmente, que no se llamaba América en aquel momento, pero es para entendernos. Dicho esto, que así os he planteado un poco el programa, el primer punto, la división tripartita de la historia del pensamiento jurídico en Europa continental, donde se encuentra Cataluña, costumbre, corresponde a este papel que os he entregado para poderlo seguir fácilmente. Periodo temporal de esta época medieval pues empieza en el siglo VIII, que es la formación de Europa, más o menos, a través de los descendientes de Carlos Martel, forman el Imperio Carolingio, que ahora no tenemos aquí un mapa, pero podríamos haber puesto un mapa ahora que pienso, y se ve claramente que es lo que hoy en día, si tenemos presente lo que es Francia y lo que es Alemania, es el núcleo inicial de Europa. Curiosamente, hoy en día también estos dos países son, diríamos, las potencias hegemónicas de la Unión Europea, el motor. Pues en el siglo VIII, con Carlomagno, pues se forma este núcleo europeo. Lo que pasa es que este núcleo luego se va a romper con el Tratado de Verdún en el siglo IX, 843. Y va a surgir, por un lado Alemania, por otro Francia, parte de Italia. Pero también este siglo VIII nos va bien a nosotros en la península porque supone el fin del epigonismo del Imperio Romano, que en la península habían mantenido un pueblo germánico, que era el pueblo de los godos. Ya sabemos que el Imperio Romano, que ocupaba toda la cuenca del Mediterráneo, norte y sur, no se puede identificar con Europa, porque el Imperio Romano reunía también territorios del África y del Asia. Lo que pasa es que mientras en el norte el Imperio Romano de Occidente va a ser sustituido por las monarquías germánicas, es decir, los pueblos germánicos que la invaden, los francos van a dar lugar a Francia, los anglos a Inglaterra, los lombardos Lombardía, los burgundios Borgoña, los bávaros Baviera, etcétera, etcétera. En cambio, los godos no van a dar lugar a la Gotia, sino que va a continuar siendo Hispania. ¿O qué va a ser? El reino de los godos sí que habían pensado en hacer un imperio, la Gotia, en un momento determinado cuando asaltan Roma, pero no pudieron dominar, diríamos, a los pueblos hispano-romanos en el sentido de imponer su cultura germánica, porque, entre otras cosas, los godos fueron un pueblo muy romanizado, de manera que perdieron su lengua, o eran ya bilingües cuando llegaron aquí, y adaptaron las instituciones políticas de los romanos, no conservaron, diríamos, las asambleas tribales, los caudillos o führers, hicieron reyes, como los romanos, y esto hizo pues que fuera un pueblo muy romanizado, de tal manera que incluso copiaron el sistema de las constituciones imperiales del Bajo Imperio Romano, hicieron libros de leyes. Pero estas leyes, que son las más importantes de los pueblos germánicos que se conservan, la de los visigodos, es el libro conocido con el Liber Judiciorum, o Liber Judicum. Esto tendrá mucha importancia para la tradición jurídica del derecho romano, también en la península. Así como las lenguas germánicas se conservarán en Francia, o se conservarán en Alemania, o en Inglaterra, aquí no. La lengua germánica de los godos se va a perder y serán las lenguas neolatinas que aparecerán en la península, excepto naturalmente en el País Vasco, donde continúan manteniendo, ¿no?, la lengua prerromana del vasco.
Entonces, digo que es importante para la península también este siglo VIII, porque coincide con la, diríamos, desaparición también de la parte sur del Imperio Romano, que ha sido sustituida por otro imperio, que es el Imperio Islámico, que se forma a partir del siglo VII, con la Égira en el año 622, y que aquí llega a Gibraltar y al sur de España en el 711, y en el 718 están en Narbona. Ya lo sabemos esto. Por lo tanto, forman el territorio de la península parte de un califato o imperio islámico, excepto la zona norte, que es la que nos interesa a nosotros. Porque en el caso de la zona que está actualmente Cataluña, es el imperio carolingio el que se enfrenta a los musulmanes, los detiene en Poitiers Carlos Martel, el 732, y el 785 las tropas de Carlomagno recuperan Girona, y en el 801 Barcelona. Entonces, esta zona de Barcelona es muy importante porque es la zona donde se pone la frontera de la Marca, y lo que se conocerá con el nombre de la Cataluña Vieja, que tiene geográficamente una frontera en la zona del río Llobregat, luego el Cardoner, del Cardoner pues hacia Lleida, el macizo del Montsec. Toda esta zona del norte es la zona de la Cataluña Vieja, que quedará excluida muy pronto del poder de Al-Ándalus, pues el siglo VIII, ya, y entonces, ¿qué derecho va a practicar? Pues va a practicar el derecho de tradición visigoda, porque los pobladores, que eran hispani, son respetados en este ámbito jurídico por los francos, que dan algunas capitulares para la organización del imperio, pero diríamos lo que es el sistema jurídico en su mayor parte, sobre todo en el ámbito privado, de familia, de sucesiones, de bienes, todo esto se continúa rigiendo por la tradición del liber iudiciorum, de este derecho de tradición romana, pero que han formalizado los visigodos a través de un sistema diríamos, de disenso parlamentario, que son los concilios, donde la Iglesia también participa. Es muy importante este hecho porque, diríamos, los visigodos suponen una rectificación del modelo de monarquía absolutista de los romanos para dar entrada a la Iglesia en plan de igualdad, porque necesitan la legitimación, los visigodos, de la Iglesia para conseguir el consenso de la mayoría de la población hispano-romana que ya ha estado cristianizada a través del catolicismo. Bueno, el siglo XII, ¿por qué este periodo de la Alta Edad Media empieza aquí? ¿Por qué el siglo XII? Bueno, el siglo XII, pues porque es el momento en que se crea la Universidad de Bolonia. Y este hecho es fundamental porque supone tener en cuenta que hay un cambio en Europa importante, y es el fin de la ruralización, del proceso de ruralización, en el sentido de que no es que se acabe, sino que se acaba su desarrollo. A partir de aquel momento empieza también la presencia de ciudades, a través, sobre todo, ayuda mucho el hecho de que se rompa el bloqueo marítimo del Mediterráneo que habían introducido los musulmanes gracias a las cruzadas. Esto permite otra vez el comercio marítimo, y con esta actividad del comercio marítimo, la acumulación de grandes capitales por quien se dedique a ello. Claro, para ello es necesario que haya un excedente agrario, y esto coincide a finales del siglo XI con un inicio de un desarrollo demográfico, económico, que permite que hayan excedentes en estos núcleos rurales que el mercado local no puede absorberlos. Y por lo tanto, estos excedentes pueden dedicarse al comercio marítimo internacional. Los que se dedicarán a este comercio van a poder vivir de otras actividades que no son la tierra. Y esta actividad comercial genera riqueza, y esta riqueza da poder.
Y este poder la tienen las ciudades. Por lo tanto, es necesario ahora un derecho no para el campo, sino para las ciudades. ¿Y qué derecho es este? Pues el ius civile, el derecho civil. Derecho civil de los romanos, porque Roma había construido un imperio como una red de ciudades. Y claro, y esto sobre todo en la época, diríamos, de lo que se llama el derecho romano clásico, que va desde el siglo III a.C. al siglo III después de Cristo. Es la época en donde predomina la producción del derecho en Roma a través de la jurisprudencia, es decir, de los sabios juristas romanos que conocen el ius civile, los mores maiorum, y que conocen, a través de solucionar casos, cuáles son los principios que hay que observar en materia jurídica, el ius, el derecho de los ciudadanos. Y los escriben, y se escribe y se conserva este derecho, sobre todo al final de la época del Imperio Romano de Occidente, en Oriente, cuando un emperador del Imperio Romano de Oriente, en el siglo VI, que es Justiniano, quiera, como si dijéramos, recoger en unos libros todo este derecho romano clásico, por un lado, en un famoso libro que se llama El Digesto, que se encarga a uno de los juristas que se llama Triboniano, con una comisión compilatoria, que recoja todos los escritos de estos juristas de la época clásica y que componga un libro con estas opiniones sabias que resuelven problemas de ciudadanos, no de rústicos, sino de ciudadanos. Hay otro libro que también Justiniano va a obligar su compilación, pero que ya es diferente, que es el derecho romano posclásico. El momento en que Roma ha pasado, ya sabemos, de su constitución política republicana a la constitución política del Principado con Augusto, que es la época clásica, pero luego este Principado, que el nombre de príncipe quiere decir que es el primero. ¿El primero de qué? El primero de los ciudadanos. Es decir, que la constitución política romana del Principado no deroga la constitución republicana, se pone al lado, la mantiene. Bueno, entonces vamos a ver, este Principado finalmente tiende hacia el absolutismo y tiende a considerar al príncipe no el primer ciudadano, sino el dominus, el señor del imperio, el monarca absoluto, y esto es el dominado. A partir del siglo IV, ya podríamos decir a finales del siglo III con Diocleciano, y en el siglo IV y V, que es la continuación, ¿no? Y ahí todas las fuentes del derecho se concentran en las manos del emperador a través de las constituciones imperiales, las llamadas constituciones imperiales. Pues bien, Justiniano también hace que se recoja un libro de estas constituciones, una compilación, que se llamará el Código. Y tenemos ya dos libros importantes, el Digesto y el Código. Pues bien, el Digesto durante 500 años no se utilizó en Europa occidental. ¿Por qué? Porque era un libro para ciudades y no se entendía. Y se vuelve a utilizar a finales del siglo XI en Bolonia. Y en Bolonia se recupera en estos manuscritos que, como son tan grandes, porque son 50 libros, aparecen troceados en tres partes. El Digestum Vetus, que se llamará la primera parte, el Digestum Novum y el Infortiato. Son tres. Y ahí un señor que se llama Irnerio vuelve a leer, pero leer en el sentido de dar una lección, de lectio, a unos cuantos alumnos interesados en conocer de qué va este derecho de ciudadanos. Entonces se dan cuenta de que este derecho tiene muchos paralelismos con las necesidades y exigencias de esta nueva sociedad urbana que aparece a finales del siglo XI y que va creciendo en los puertos del Mediterráneo cristianos, en Génova y en Venecia y en Cataluña, pues en Barcelona o en Montpellier, todos estos, y en otros lugares que se va extendiendo hacia adentro también del continente. Y claro, tienen que actualizarlo. Y entonces ahí viene la labor de estos juristas con sus lecciones, que dará lugar a la interpretatio. La interpretación
de los textos de derecho romano que se conocerá con el nombre de glosas, las glosas. Bueno, pues aquí es el punto del siglo XII. Esta primera época, siglo VIII, siglo XII. Y aquí he puesto sobre el ordenamiento jurídico europeo, 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Y voy a ir rápido porque si no, no vamos a avanzar. El tema de la creación del derecho interesa. ¿Quién puede producir normas? El tema de la naturaleza, qué propiedades tiene el derecho, naturaleza del derecho, cuál es la concepción dominante del derecho en este periodo y la expresión, cómo se expresa, cómo se concibe y cómo se expresa esta concepción. La dominante, naturalmente, esto es una simplificación, este esquema, pero para entendernos. Y luego la organización social y política, que está en la base, porque el derecho no es una ciencia que se base more geométrico en unos enunciados de hecho y en unas consecuencias jurídicas, en un sistema de normas perfecto. Esto no es matemáticas, aunque ha habido épocas en que se ha creído que sea así. Para los historiadores del derecho es evidente que no se puede explicar el derecho fuera de su relación con la sociedad, con el contexto social, económico y político de cada momento, porque responde a estas necesidades. Y para entenderlo hay que tenerlas presentes, si no, no se entiende. Aunque sí que forma un sistema que puede explicarse internamente por sus relaciones, y a medida que la sociedad va avanzando y que la ciencia, o diríamos la labor de los juristas también, es más, diríamos, racional y de pensamiento, puede articularse a través de unos principios generales y de un método deductivo que llegue a ser un verdadero código de leyes. Y esto es lo que nos encontramos en el siglo XIX, cuando se pretende, con el hombre pues ya ha tenido esta evolución en Europa, ¿no? Bueno, hablaremos luego desde un reicentrismo a un iuscentrismo, a un antropocentrismo, de que el protagonismo del derecho es el hombre y con su razón puede crear un sistema perfecto de normas y puede encerrarlo todo en un libro. Esta es la pretensión, diríamos, el sueño de la razón, de coger y hacerlo además por ramas del derecho. Código civil, código penal, código de procedimiento, etc. Pero volvamos a este punto, y creo que lo voy a hacer muy rápido para poder pasar también a los siguientes. Creación del derecho. En esta época hay una visión totalitaria de la vida, que es la visión religiosa. La religión llega a todas partes, no solamente a la esfera privada y para regir tu comportamiento privado, para tener tu moral privada, sino que rige también la vida pública de la comunidad. De manera que es una religión cristiana. Por lo tanto, es fundamental saber cuáles son los principios de la fe cristiana. Esta fe cristiana se sintetiza en alguna oración litúrgica, y la más importante es el símbolo de la fe. El símbolo de la fe es la profesión bautismal de la Iglesia Católica. De manera que cuando se bautiza a una persona, que el bautismo es un sacramento con el cual se entra dentro de la comunidad cristiana, se tiene que recitar. Claro, esto supone que la persona es mayor, cuando pues, se hacía por inmersión y tal. Luego, cuando se bautiza a los pequeños, pues es el padrino el que reza o debe rezar este símbolo de la fe. ¿Qué dice este símbolo de la fe? Que aún hoy está presente. Dice, creo en un solo Dios, Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero empieza Padre, todopoderoso, creador de todas las cosas, visibles e invisibles. Creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles. Por lo tanto, Dios es el creador de todas las cosas. Es el único que puede crear tanto las visibles, que vemos en la naturaleza, naturalmente ha creado la naturaleza, en el Génesis está así, pero también las invisibles, como el sistema de valores, como el derecho. El único que puede crear derecho es Dios, y el hombre solo puede descubrir lo que Dios ha querido que sea derecho. No hay otro.
En cambio, veremos que, y así paso un poco a hacer la comparación, que también nos ayuda, en la siguiente época, que va de la Baja Edad Media a la época moderna, es decir, desde que aparece una concepción del derecho sapiencial, basada en la reflexión sobre textos jurídicos escritos, que, según la mentalidad dominante, son textos de un pueblo que es el Imperio Romano, pero con esta visión totalitaria que continúa de la fe, se dirá, bien, Dios, con su divina providencia, inspiró al pueblo romano para que se diera unas leyes racionales. Entonces, aquí, en el segundo momento, desde la Baja Edad Media a la época moderna, en la época moderna la ponemos en la Revolución Francesa, cuando ya hay como una secularización de la comunidad política, cuando ya no es necesario que exista Dios para entender la creación del derecho ni la creación del mundo. Cuando esta visión religiosa va a trasladarse hasta la esfera privada del individuo y sale de la pública. Lo que es la esfera pública debe decirse exclusivamente y únicamente por el hombre. Antropocentrismo. Entonces, aquí en esta segunda época, el creador del derecho es Dios y el hombre. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, porque se continúa creyendo que Dios ha creado todas las cosas. Ha creado el cielo, la tierra, los animales, la luz, en fin, el caos. Pero se cree, con la recepción del aristotelismo, a partir del siglo XII se recibe el aristotelismo y los teólogos, la Suma Teológica de Tomás de Aquino lo recibe, que ha creado la naturaleza con un orden racional. De manera que esta naturaleza tiene una sustancia, existen unos universales dentro de cada cosa. Dios es el creador de todas las cosas, lo hemos dicho, pero dentro de cada cosa hay un universal. Y este universal es racional. Puede ser aprendido por la razón humana. Lo que pasa es que está escondido dentro de las cosas que vemos con los sentidos. Y solamente lo podemos aprender por la razón y por la especulación racional. Entonces, diremos, hay una equidad ruda en la naturaleza y una equidad erudita, que corresponde desvelar a los que conocen las razones jurídicas. ¿Y dónde están estas razones jurídicas? Dirán, como Dios inspiró al pueblo romano de una forma racional, no solamente se encuentran en la Biblia y en los libros sagrados del Evangelio, sino también en los libros del Corpus Juris Civilis, estos libros que se estudian como manuales para los estudiantes de Derecho en la primera universidad, Bolonia, en donde se vuelve a estudiar el derecho autónomamente. Ahí también hay razón, pero esta razón hay que adaptarla a las cosas que pasan en la sociedad del siglo XI o XII, y por esto se necesita una interpretación. Esta interpretación es lo que nosotros llamamos jurisprudencia doctrinal, porque es los doctores los que saben de razones. Tenemos aquí en Castilla, en Castilla hay un libro que va a recoger toda esta nueva visión que se llama Las partidas de Alfonso X el Sabio, que es del siglo XIII, dentro de este periodo segundo, y cuando habla de las leyes dice, ¿qué son leyes? Dice, leyes son razones. Razones que se encuentran en las cosas, pero claro, ¿quién las puede conocer estas razones? Solamente los que han estudiado los libros donde se encuentran. El derecho va a ser, diríamos, monopolizado por los juristas. Y ahí distinguiremos entre dos tipos de jurisprudencia, la que hacen los expertos que han estudiado las leyes y lo que hacen estos expertos que además reciben del poder público un nombramiento para que diriman litigios, para que se conviertan en oficiales públicos, en jueces, y que, resolviendo litigios sobre casos, den sentencias. Estas sentencias son jurisprudencia, porque derivan también del saber de unos juristas letrados, pero jurisprudencia judicial, ¿vale? Entonces tenemos dos tipos de jurisprudencia. La jurisprudencia doctrinal, que son los comentarios, las glosas, los tratados, las monografías que hacen los juristas, las consultas de los despachos de abogados, hoy diríamos los dictámenes,
sobre casos, y luego cuando hay un litigio y una controversia, que al final se debe aplicar el derecho, que el derecho ahora es voluntad de los hombres, pero ordenada por la razón. Por lo tanto, tiene que tener un fundamento de validez en los libros de Justiniano. Y ahí está el anclaje del valor oficial de la doctrina. Que sea argumentada, justificada por la ratio scripta, se le llamará la ratio scripta. Pues bien, Dios y el hombre. Dios crea la equidad ruda, el hombre crea la equidad erudita. ¿Cómo se pasa de la equidad ruda a la equidad erudita? Pues a través de la ley, que se llama Constitución. La Constitución de los emperadores. Constituyen la equidad ruda en leyes. En Cataluña le llamamos constituciones, que es lo que hacen los monarcas, los príncipes, que será, el príncipe será el primero de los condes catalanes, diríamos, recogiendo esta figura jurídica que en Bolonia saldrá del príncipe, del primero de los ciudadanos romanos. ¿Veis la interpretatio? Ahí sirve para trasladar una figura que era para los ciudadanos a una figura para los condes feudales, para decir que entre todos los condes feudales hay uno que es el primero, que es el de Barcelona. Y a este le vamos a dar el poder público de toda la comunidad general. Entonces sí que aparece Cataluña. Cuando hay una comunidad general con un poder público general que es el del príncipe, pero este poder público es el que se llama en Bolonia, que lo han organizado los juristas, jurisdictio. Y aquí salto cosas, pero es que si no, no vamos a poder acabar. Entonces, esta situación es un ejemplo de constitución. Por lo tanto, Dios y hombre son los creadores. Dios crea el derecho natural, que está en la naturaleza, se dirá, y el hombre crea el derecho positivo. Este derecho natural se basa en normas, podríamos decir, de teología moral, y corresponde su definición a los teólogos. El derecho positivo corresponde a normas de derecho positivo, a constituciones, a leyes. Es el momento del renacimiento de la ley. Aunque no una ley para todos, para todo, como será en nuestro momento actual, el momento que vivimos nosotros ahora, que es el momento del absolutismo legislativo. Que si nos preguntamos hoy en día en España, ¿cuántas leyes están vigentes? Quizá diríamos, hay 1 millón de leyes vigentes. Porque cada día el boletín oficial del Estado, el de la comunidad autónoma, el del ayuntamiento, el de no sé qué, leyes en sentido amplio. Es lo que el profesor Paolo Grossi, nosotros estamos en un momento que se llama del absolutismo legislativo. Solo la ley. Pero esto no ha sido así históricamente. Ya vemos aquí en Bolonia, la experiencia sapiencial va a intentar, los juristas, encontrar una voluntad ordenada para la razón para solucionar casos que se produzcan. Ahora sí, este derecho positivo está subordinado al derecho natural cristiano, como el jurista está subordinado al teólogo. Por esto aún estamos en una época en que la religión tiene una proyección totalitaria en la sociedad. No se puede entender la historia de la cultura jurídica europea sin entender que es una historia de una cultura cristiana. Porque la Iglesia Católica, hasta la Reforma Protestante, será la protagonista. Entonces ya la Reforma Protestante, que está en esta época del medio, la columna del medio, ya es una reforma en donde ya va a desaparecer la visión unitaria de la comunidad política. ¿Cómo podemos sintetizar esta visión unitaria? Un solo Dios, credo, un solo Dios, un solo derecho, un solo imperio. Un solo imperio, un solo derecho. Esto sería, ¿no? Un solo Dios, un solo imperio, un solo derecho. 2 poderes, espiritual, temporal, y un solo derecho, el derecho del imperio. Esto es lo que los primeros juristas de Bolonia, cuando empiezan a estudiar
los libros de Justiniano, que es un emperador católico del Imperio Romano de Oriente, que ya sabéis que el Imperio Romano de Oriente durará hasta el año 1453, 1000 años más, cada vez más pequeño, ¿no? Bueno, pues esta visión, ¿no?, pues será del imperio cristiano, será decisiva. Lo que pasa que si en la primera columna, durante la Alta Edad Media, es posible que la única comunidad política universal sea la Iglesia, que son todos cristianos, en la realidad lo que sucede es que la ruralización ha provocado una diríamos, poliarquía, una pluralidad de poderes políticos basados en la potestad del más fuerte en una comarca, en una localidad. Es la época donde ha estallado el feudalismo en Europa, todo en el siglo XI, a partir del siglo XI. Pero bueno, vayamos Dios y hombre. Y finalmente, en la época contemporánea, pues con la Revolución Francesa, ahí el Dios cristiano se sustituye, ya lo sabéis, por la diosa razón. Y la razón es humana. Y ya no se cree en los universales, que exista una verdad. En la época contemporánea la verdad se ha partido. Antes era la verdad cristiana y católica, ahora se ha partido. Y hay tantas verdades como partidos políticos, con sus ideologías. Por esto se llaman partidos. Puede haber que continúe el partido que crea en la religión, el partido cristiano, demócrata cristiano, o que sea cristiano, pero ya es un partido, ya no es el único, ya no puede obligar, sino que el protagonista está ahora no en la poliarquía, no en la monarquía, sino que está en la república, la respública. Es la república y la democracia, el poder del pueblo, el que decide. Y por lo tanto son los votos. Quien tiene más votos va a imponer, en definitiva, a través de sus representantes legislativos, la voluntad general. Esta voluntad general que se traduce normativamente en leyes. La ley es la voluntad general del pueblo. Pero claro, si las elecciones dan que un partido tenga más votos que otro, pues la verdad será más de un lado que de otro. Pero ya no es una verdad partida. Por tanto, no se puede imponer de forma absoluta. Se puede imponer, pero es relativa. Claro, ahí tiene que ver mucho el disenso parlamentario y la negociación para imponer estas diversas visiones de lo que tiene que ser el derecho. Por esto el procedimiento parlamentario es tan importante. Pero bueno, vayamos un poco por orden y continuemos sobre la naturaleza del derecho. La naturaleza del derecho, en el primer periodo, en la primera columna, el derecho natural coincide con el derecho positivo. Es decir, lo que sucede en la naturaleza es lo que Dios ha querido que suceda. Y por lo tanto, no hay un margen para diríamos, imponer por el hombre como comunidad algo, sino que todo lo que sucede es porque Dios ha querido. ¿Cómo se podría decir esto? O sea, en el emblema de Inglaterra, en el escudo, hay una frase que lo recoge bastante bien, que dice en francés, porque es de la época del feudalismo, cuando los normandos van a Inglaterra y hacen su reino normando. Y dice, Dieu et mon droit. Dios y mi derecho. Entre Dios y mi derecho no hay un poder público, unas cortes, un monarca encargado de dar la ley para todos. No, no, no. Es una relación directa entre Dios y mi derecho. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ahora aparece el nombre que se daba por los romanos al derecho no era derecho, era ius. Ius, ¿por qué? Porque ajustaba, estaba más vinculado a la justicia, ajustaba, diríamos, las pretensiones de una parte y de otra a través de judiciar un caso para ver cuál era la solución más equitativa y armoniosa, se ajustaba, ius. Que fuera algo razonable también, que fuera razonable, pues la solución normativa, ius. Ahora no, ahora es
tener una relación directa con Dios. Dios ha querido que mi voluntad discrecional se imponga, estableciendo unos comportamientos obligatorios en la comunidad, y que mi violencia, si soy un señor, pueda convertirse en uso. Es decir, que, por ejemplo, los campesinos tengan que trabajar gratuitamente en mi tierra con unas corbeas, porque, bueno, es derecho, es directo. Y claro, y otro, el que trabaja en el siervo que trabaja en esta situación, dice, bueno, pero yo me puedo oponer, o no, no te puedes oponer, porque esto es un tuerto, entuerto. Y directum tortum. No tiene una conexión directa con Dios. Tu oposición no es justa. ¿Pero por qué no puedes? Porque yo he conseguido imponer mi voluntad porque Dios ha querido. Si lo que sucede en la práctica, estos usos, estas costumbres, es lo que Dios ha querido que suceda. Por lo tanto, no sé, es el antiguo y buen derecho lo que siempre ha sido lo que se convierte en derecho. Y por esto la concepción dominante del derecho es subjetiva. El derecho está en el interior de cada persona. Y el que la ha podido imponer es el que ha hecho, pues si dijéramos, la constitución de la experiencia. A través de la experiencia ha constituido la constitución, la práctica. Es un momento importante con el cual se ha establecido el sistema feudal, a través de unos derechos personales, unos derechos que rigen la relación entre señores y siervos, unos derechos reales que regulan los derechos del señor con la tierra, unos derechos políticos que usurpan el antiguo poder público por parte del señor y obligan pues, a que las justicias se hagan delante del señor, o que haya unos monopolios señoriales, o que pueda convocar a la guerra a hacer unas prestaciones militares o pagar unos tributos, el señor. Y esto se ha hecho a través de este sistema subjetivo de transformar la violencia personal en derecho. Pero ¿qué tipo de derecho? Por esto tenemos que tener bien claro que derecho no es sinónimo de ley. Derecho es el género, ley es una especie. Y dentro de este género de derecho también está la costumbre, también está la jurisprudencia doctrinal y judicial. ¿Sí? Bueno, y si miramos los otros dos, para ir rápidos y acabar, porque yo creo que con este punto vamos a acabar, porque no lo siento, porque se me ha calculado mal. La concepción dominante... No os preocupe, bueno, vale. La concepción dominante del derecho, veis aquí, en la época alto medieval, subjetiva. En la época del jus comune, que le llamamos la época, los historiadores del derecho, de la Baja Edad Media a la época moderna, del jus comune europeo, porque este derecho común europeo se produce en las facultades de derecho que, empezando por Bolonia, se van a extender por toda la Europa continental. Va a haber luego, por ejemplo, en Montpellier, en Tolosa, va a haber luego en Padua, en Nápoles, luego en Salamanca, después será en Lleida, Alcalá de Henares, bueno, esto luego en Alemania en el siglo XV, se van a extender, y en todos los lugares donde se estudie derecho se va a estudiar los mismos manuales que en Bolonia, el mismo plan de estudios, que son los libros del digesto y los libros, el libro del código. De hecho, hay otro libro, que son las instituciones, no he hablado aún, pero que es un libro que, como su nombre indica, es un libro didascálico, pensado para la enseñanza, muy facilito, que es una obra que esquematiza el derecho en tres partes. Este es una obra que tiene su raíz en un jurista de la época clásica del derecho romano, que se llamaba Gallo, en el siglo II después de Cristo. Y está dividido el material jurídico en tres partes: personas, cosas y acciones. Retened este esquema tripartito,
porque este esquema tripartito va a ser retomado luego por el humanismo, humanismo jurídico, que aquí no está, pero que ahora lo explicaré. Bueno, pues concepción subjetiva dominante en la Alta Edad Media. En la Baja Edad, en la época de Jus Comune, concepción objetiva. El derecho no está en el interior de la persona, en su voluntad discrecional, sino que está en el universal, en la substancia de las cosas creadas por Dios. Es una visión aristotélica de la vida. Esto tendrá sus consecuencias, por ejemplo, cuando venga el humanismo, que será más platónico y dirá que las ideas están fuera de las cosas y sobre todo están en el hombre. Que es decir, mientras que en esta segunda, en el bloque, la idea es que las ideas pertenecen a las cosas, con el humanismo va a ser al revés. Las cosas pertenecen a las ideas y el hombre con sus ideas puede crear la realidad. Pero entonces, claro, entonces ya no hay verdad. Pero de la otra manera sí que hay verdad, porque Dios ha creado la verdad dentro de las cosas. Claro, estos son los protestantes los que van a defender más desde el punto de vista del humanismo jurídico. Esto va a crear, claro, los protestantes, por ejemplo, van a negar el sacramento de la comunión, porque no creen en la Eucaristía. La Eucaristía se basa en una visión de que existe una substancia, en la transubstanciación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Si no hay universal, si no hay sustancia, no puede haber transubstanciación, por lo tanto no puede haber Eucaristía. Las implicaciones que tienen las creencias filosóficas y el pensamiento son grandes, ¿no? Esto va a provocar, bueno, que se acabe con esta visión totalitaria de un solo Dios, una sola iglesia, un solo imperio, un solo derecho. Bueno, visión objetiva en esta época y visión subjetiva en la época contemporánea. Pero ahí la diferencia está en que dónde radica ahora, en qué sujeto. No es un sujeto individual como en la época altomedieval, de que yo y mi derecho, sino que es, según los filósofos, Rousseau, en la voluntad general. La voluntad general, que es, naturalmente, cada uno tiene que votar, cada ciudadano tiene que votar, pero va a configurar la voluntad general del pueblo o de la nación. Entonces va a ser necesario inventarse esta categoría jurídico-política de la nación, que antes no existía desde el punto de vista político. La nación o el pueblo, porque claro, como la revolución esta con que acaba este periodo es una revolución burguesa, es el tercer estado el que va a hacer la revolución, los únicos que van a poder decidir y votar serán los ciudadanos. Y no todos los ciudadanos, sino aquellos ciudadanos que tengan más capacidad, tanto desde el punto de vista material, sea los más ricos, sufragio censitario, tanto activo como pasivo, como desde el punto de vista, diríamos, intelectual. Los que tienen estudios, los que tienen un título, estos también podrán votar, las capacidades que se llamará, ¿no? Pero, diríamos, es también una concepción subjetiva del derecho. Dependerá en cada momento de la correlación de fuerzas de la votación. Pero estamos en un poder del pueblo, democracia, que es donde estamos ahora nosotros, más o menos realizada. Porque, claro, los modelos, el modelo francés es el modelo de la república, y luego ya sabemos que este modelo pues, se exporta a España, y en España no habrá una revolución burguesa, fracasará. Y tuvo que haber pues, sus componendas con el antiguo régimen, y si el rey también tiene soberanía, y si la comparte con la nación, y bueno, y si la religión católica, como decían las Cortes de Cádiz en 1812, es la religión que profesa toda la nación española, claro, no se ajusta al modelo republicano. Bien, por esto ya os he dicho que es una simplificación esto, esto para que tengáis en cuenta que hay su más y su menos. Luego, expresión dominante del derecho, pues en la época de la Alta Edad Media es la costumbre. Claro, aquí yo quería exponer la forma en cómo se formula esta costumbre, porque
Hay una diferencia entre los usos y la costumbre, como existe una diferencia entre los hechos y los derechos, entre el hecho y el derecho. O sea, que muchos de estos usos iniciales que se han impuesto por la práctica diaria, por la repetición de comportamientos sociales a través de un poder difuso, el profesor Titone ya sabe de esto, de poderes difusos que existen en la sociedad, ¿no?, que obligan a unos comportamientos determinados, pero es un modo de vida. Tiene un carácter normativo, pero no jurídico. ¿Por qué? Porque para que sea jurídico tiene que tener el elemento, la norma, de la coercibilidad. Debe ser posible que sea obligatorio y que haya un poder público que exija su aplicación en caso de que haya inobservancia. Claro, si estamos en un momento en donde no hay poder público porque ha habido una crisis de poder público con el feudalismo, esto es diferente, esto es difícil. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay un conflicto, hay como tres formas de solucionar este conflicto. Que es, si yo puedo convertir mi fuerza y mi violencia en derecho, pues puedo tomarme la justicia por mi mano. Y por tanto es lícita la guerra privada para defender mi derecho. O la prenda extrajudicial. Si este señor me debe a mí 3 vacas, porque yo se las he prestado antes y no me las devuelve, puedo ir a su casa y cogérselas directamente. No hace falta ir al juez. Puedo tomarme la justicia por mi mano y esto es derecho. Es decir, esta es una forma. Otra forma sería, bueno, ya que cada uno tiene su derecho, vamos a llegar a un acuerdo, una relación intersubjetiva. Entonces, lo que se hace es un convenio. En Cataluña, en los siglos XI, XII, está lleno de convenios entre los señores, que ajustan sus derechos subjetivos y al final hasta se jerarquizan entre ellos con vínculos políticos de naturaleza privada. Porque el vínculo político no es público, sino que es privado. ¿Y en qué se basa este vínculo político en esta época del feudalismo? Pues en la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es tener fe? Fe es creer, ¿no? Y creer es obedecer. Fijaos que muchas veces le decimos a un niño, no me crees, créeme, obedéceme. Eso es lo que queremos decir. O sea, que dar la fe es jurar, o jurar la fe es establecer un vínculo de fidelidad, no de legalidad, sino de fidelidad. Ser fiel, no leal, es diferente. Leal es obedecer a aquella persona en términos que establece el derecho objetivo, la ley. Ser fiel es obedecer a aquella persona según diga su palabra, la palabra de Dios, la palabra del Señor. Hay que creer en esta palabra. Hay que tener fe. Por esto yo creo en Dios. Pues si creo en Dios, creo en mi Señor también. Le obedezco. Pero naturalmente tiene que ser, como el profesor Titone señala muchas veces en estas concepciones de lo que es el poder, ¿no? Pues tiene que ser una relación recíproca, aunque sea simétrica, ¿no? Es decir, tiene que, a cambio de dar auxilio y concilio y consejo, tengo que tener protección, que me protejan el Señor. Si no me protege, si no me enaltece, si no me tiene en consideración, yo puedo romper este vínculo de fidelidad. Me ha traicionado. Esto también, este tipo de vínculos también los tenemos nosotros en la vida de cada día, en la cotidianidad, no en la vida del derecho que se explica en las facultades de derecho, que es el derecho estatal o supraestatal, en nuestro caso europeo, que es el derecho pues, del Estado español y luego de la Unión Europea, que son los que están vigentes, y luego los convenios y costumbres internacionales. Es decir, que aquí es por vínculos de naturaleza privada. Bueno, costumbre en la época bajo medieval, la jurisprudencia, y en la época contemporánea la única fuente que queda es la ley. ¿Por qué? Porque solamente es el pueblo que puede establecer lo que es derecho. La democracia quiere decir poder del pueblo.
nadie más que el pueblo. Y el pueblo a través, claro, como el pueblo es muy grande, normalmente ¿quién es el pueblo? Esto también es otro tema que daría para mucho, ¿no? Pero como no se puede hacer una consulta directa en cada momento al pueblo, un referéndum, pues lo que se hace es un sistema representativo a través de unas elecciones, buscando unos representantes que expresen la voluntad general haciendo leyes. La ley es la expresión de la voluntad general, no la costumbre, no la jurisprudencia en principio. Y bueno, la organización social y política, y con esto acabo, pues veremos que en la Alta Edad Media es el rey-centrismo, este es un término del profesor Paolo Grossi, rey que viene de res rei, es decir, de cosa, con esta idea totalitaria de la religión, de que Dios es el creador de todas las cosas. Lo que ha puesto es, con su providencia, un orden directo sobre las cosas, o racional, según la interpretación que se haga en una época o en otra. Pero en la primera época, diríamos, las cosas son más importantes que las personas. La tierra, la sangre, o sea, la comunidad de sangre familiar, la persona individual no tiene valor. En estos momentos es un individuo, en este sentido despectivo que existe para la palabra individuo, no tiene valor. Lo importante es la comunidad territorial, porque lo importante es la tierra, la casa entendida no en sentido horizontal, sino también en vertical, un conjunto de generaciones que tienen aquella casa o aquel caserío con sus tierras, y el que está usufructuando aquello es como pues un pasante, diríamos, uno que pasa, pero lo importante que queda es la casa. Pues esta concepción reicentrista es la típica de la Alta Edad Media. En cambio, en la segunda columna es el iuscentrismo, es decir, lo importante es el derecho, el imperio del derecho. ¿Por qué? Porque el orden natural es un orden racional, establecido por Dios, y este orden racional tiene su traducción jurídica en los libros sagrados del Corpus Juris Civilis, y yo ya no he tenido tiempo de decirlo, naturalmente con el derecho que hará la Iglesia, que se llamará Ius Canonicum, el Corpus Juris Canonici. Y entre el derecho canónico y el derecho civil harán el Ius Comune, no he podido adentrar en esto. Iuscentrismo. Y todo el mundo está sometido al derecho, incluso el monarca. Y en cambio, en la época contemporánea, pues es el antropocentrismo. El que tiene el derecho de decidir es el ciudadano. Claro, aún tenemos esta idea de ciudadano porque venimos de la época de la revolución burguesa. Los rústicos que se quedaron fuera. Bueno, es que ha quedado, no quiere decir que solamente los de las ciudades, sino... Bien, en la Alta Edad Media, teocracia, poder de Dios, todo el poder. Fijaos en las iglesias románicas, si algún día ya vais a Barcelona, os recomiendo que vayáis al Museo Nacional de Arte de Cataluña. ¿Por qué? Porque ahí están recogidas todas las pinturas que existían en aquellas iglesias del siglo XII, de los Pirineos, románicas, en donde muchas de ellas tienen en el ábside la figura del Pantocrátor, la almendra mística, y dentro del Pantocrátor, que quiere decir el Todopoderoso, rodeado del tetramorfos, que son, diríamos, los símbolos de los 4 evangelios, la palabra de Dios en la que hay que creer. Para llegar al cielo, a Dios, hay que pasar por su palabra. Hay que cumplir con la palabra de Dios. Hay que ser fiel, tener fe. Este es el mensaje. Pero cuidado, ego sum lux mundi, yo soy la luz del mundo. Y luego el juicio final. Es un Dios terrible. Es un Dios que va a castigar a los que pecan. Ahora, los que se porten bien van a ir al cielo, si cumplen la palabra de Dios. Bueno, teocracia también en la época del Medio, pero ya es otra teocracia vinculada a la teología moral, a los teólogos, que son sabios que establecen, que miran racionalmente cuál es esta equidad ruda, este derecho natural cristiano, que es la verdad. Hay una verdad que hay que defenderla de todas. Por esto de aquí, esto dará como unas secuelas a veces
bastante perversa. Bueno, no hay que juzgar el pasado, pero para explicarlo, pues, e imponerla con la Inquisición incluso. Luchar contra la herejía, si desvías de esta teología moral. Y luego, pues, la democracia. También la poliarquía feudal, la monarquía en la época del medio. Y aquí yo quería concluir mi primer esquema distinguiendo entre la monarquía monista y la dualista. ¿Qué quiere decir esto? La monarquía monista es seguir el esquema de la monarquía justinianea, del emperador Justiniano, que es una monarquía católica absolutista, que es la que encuentran los glosadores de Bolonia en su primer momento. Y luego la monarquía dualista es el modelo en que no va el poder solamente descendiente desde el Dios al rey, sino que Dios puede llegar al pueblo y del pueblo subir hasta encontrarse con el rey en las cortes. Es un modelo en donde el Parlamento representa a la res pública y junto con el monarca llega a pactar la constitución del derecho positivo. Por esto las constituciones se basan en el pactismo jurídico. Este es el sistema no solamente de Cataluña, sino también de la Corona de Aragón. En cambio, pues el sistema de Castilla será un sistema monista, decisionista, en donde, siguiendo más el modelo de Justiniano, todo el poder de hacer constituciones se radica en el monarca. Esto tendrá pues la consecuencia de que el control de esta actividad será muy diferente en un caso que en otro. Porque en el caso de la monarquía decisionista, del monarca, pues tenderá a evitar controles. En el caso de la monarquía dualista, tiene que pasar por los controles de las cortes y de los representantes de la res pública, de la tierra, que serían las generalitats, las diputacions del general o generalitats. Pero esto no hay tiempo de explicarlo. Y en la época contemporánea, la república, que es lo lógico que sea la república de los ciudadanos. Ahora, en España, pues esto no cuajó, o cuajó solamente la Primera República, Segunda República, y aquí hubo monarquía absoluta y luego monarquía constitucional, parlamentaria, más o menos, y según los momentos. O sea que un sistema muy imperfecto, porque tiene muchas raíces con esta visión de que el monarca lo es por inspiración divina, porque los romanos dieron estas leyes y dieron esta monarquía por inspiración de Dios, por la gracia de Dios. Y esto continúa siendo así en un momento en que la religión no tiene que estar dentro de la esfera pública, según la evolución del pensamiento jurídico europeo. Y luego, bueno, aquí monarquía constitucional, liberal, democrática, social, y las clases sociales que son relevantes también para el derecho, porque, por ejemplo, no he tenido tiempo de explicar los usaches de Barcelona, que serían un poco este derecho de transición entre el mundo feudal y el mundo del príncipe, de la monarquía monista, porque hay aquí también en Cataluña un tránsito de la monarquía monista a la dualista. El príncipe es un príncipe pensado como el de Justiniano, pero luego, a partir del siglo XIII, este príncipe tiene que tener en cuenta a los estamentos dirigentes para constituir el derecho legal. Bien, nobleza, en un primer momento, la Baja Edad Media, nobleza, burguesía, y claro, en la época contemporánea, nobleza existe, aristocracia y burguesía es el pacto fundamental que permite, pues, por ejemplo, la monarquía parlamentaria, pacto de la aristocracia. En Francia sí que hay como una revolución, se corta la cabeza a los aristócratas y a los nobles, pero aquí no, son dos momentos. Por lo tanto, aquí continúa y aparece el proletariado, que el proletariado en principio está marginado por esta idea de ciudadanos. Porque claro, el proletariado, aunque vive en la ciudad, viene del campo y se le deja fuera, porque no tiene capacidad ni tiene riqueza, no es propietario. Y claro, la defensa del sistema constitucional se basa en la defensa, sobre todo, de la propiedad, que se concibe como un derecho natural racionalista. Tampoco hemos tenido tiempo de explicar el humanismo y el naturalismo racionalista, pero que están ahí. Es un derecho natural racional. Y nada más, pues muchas gracias y perdonad por haber abusado de vuestro tiempo y para...